Estalló tremenda bomba en el caso de Álvaro Uribe Vélez, pues se revela las verdades del magistrado Maerchan y cómo incluso esta gente están con nexos con el narco. Pero antes de irnos con esa noticia, el presidente Petro viene entregando resultados positivos, en este caso, en el aspecto económico en nuestro territorio. Pues resulta, pasa y acontece, señores, que la Bolsa de Valores de Colombia alcanza nuevo récord, el de mayor crecimiento de América Latina. ¿Qué dirá ahora la extrema derecha? ¿Qué dirá ahora Vicky Dávila, María Fernanda Cabal, Paloma Valencia, JP Hernández y Polo Polo? Que decían que el presidente de la República, Gustavo Petro, incluso iba a expropiar. El presidente respondía: este crecimiento espectacular de la bolsa significa que las más grandes empresas del país, públicas y privadas, valen mucho más que al principio del gobierno. O sea, que el presidente ha ayudado a enriquecer más a los ricos del país. O sea, que los ricos son más ricos, en pocas palabras. Esto no le gusta para nada a la prensa de los poderosos, porque Petro ha venido callando bocas. Y decía el presidente: sus propietarios son más ricos, pero la ausencia de una reforma tributaria hacia estos sectores, sobre todo financieros y de economías fósiles, no permite que este éxito sea repartido parcialmente de manera social. El Congreso de la República es el que tiene que actuar para crear un país más justo, redistribuyendo socialmente parte de esta riqueza conseguida vía gravámenes, y los dueños de estas empresas deberían ayudar, o sea, para tratar de que sacar adelante a las personas más necesitadas. Por eso se hacen las diferentes reformas, en este caso tipo económicas, reformas tributarias, para ayudar desde el tema de subsidios a los microempresarios, ayudar a los más necesitados, para que la economía no quede simplemente estancada en un solo lado y siga de manera circular. Decía el presidente: aquí demuestro que podemos crecer sobre una base productiva, pero que si queremos sostener esta prosperidad, es importante lograr abrir esa prosperidad al conjunto de la población. Aquí demuestro cuánta mentira se derramó en la prensa en la época de la campaña electoral, al afirmar que yo llegaría a la presidencia a expropiar, algo que nunca ha sucedido y aún menos ya en el cuarto año de su mandato. Lo dije con claridad y franqueza: quiero desarrollar un capitalismo productivo para eliminar las premodernidades en forma de producción anacrónicas basadas en el trabajo cuasi esclavo y en formas de captura de rentas criminales y feudales. La información que comparte el presidente de la República es directa, aunque les duela, pero es la verdad. Queda pendiente la tarea, miren esto, del trabajo cerebral, colaborativo y libre, los desarrollos en las ciencias cuánticas que hemos empezado a nivel de educación superior y de las redes más complejas de fibra óptica, data center y sobre todo de soberanía en la nube digital de inteligencia, que ojalá el Congreso no privatice. Sería el mayor daño que se le haría a la sociedad colombiana futura. Nos debe llevar a las formas más avanzadas de producción colaborativa y globalizada. El mensaje es directo por parte del señor presidente de la República, Gustavo Petro, que esto no era lo único. ¿Qué pasa? Miren, una mala noticia para los amigos de Trump, los amigos que quieren pedir la invasión en nuestro territorio, la invasión militar por parte de los Estados Unidos a territorio colombiano. Pues la misión de verificación de la ONU en Colombia irá, en este caso, un año más, pero desafortunadamente a estas jugadas y estrategias se redujo su mandato. Pero acá lo positivo se confirma un año más la misión de verificación.
es interesante y que deja una nueva derrota en la extrema derecha del país. Y para cerrar con las grandes noticias, miren eso. Van 1.2 millones de abuelos con bono pensional de 230.000 pesos mensuales. Dice el presidente, cumplimos. Ojo, 1.2 millones de abuelos más. O sea, la lista se sigue engrosando por parte del trabajo del presidente de la República, Gustavo Petro. Y estas son las noticias que le da dolor de estómago a los de Caracol, que desafortunadamente para ellos les toca salir a darlas a conocer al pueblo colombiano. Miren esto. Alfonso. Y hablemos de otros temas, porque hay más noticias en Signo Pesos. El Departamento de Prosperidad Social anunció dos cosas muy importantes para los beneficiarios del programa Colombia Mayor. De un lado, aumentaron la cuota monetaria sustancialmente y de otro, ampliarán el número de beneficiarios. Veamos los anuncios del director. Tenemos muy buenas noticias para más de 1,2 millones de abuelos y abuelas que hacen parte del programa Colombia Mayor. Las mujeres mayores de 70 años, los hombres mayores de 75 años, desde ayer que se empezó a hacer la transferencia del ciclo 10, dejaron de recibir 80.000 pesos y empezaron a recibir 230.000 pesos. El programa Colombia Mayor seguirá aumentando el valor de la transferencia y los cupos. En el mes de noviembre incorporaremos a la renta de 230.000 pesos a los mayores de 60 años mujeres, 65 años hombres. Y en el mes de diciembre se incorporará toda la lista de espera, más de 600.000 personas que han estado esperando una oportunidad, mayores de 60 años, mujeres, 65 años hombres, para que por primera vez reciban un bono pensional de 230.000 pesos. De esta manera, más los inscritos nuevos de la campaña Dignidad Mayor, contaremos con más de 3 millones de abuelos y abuelas que en diciembre recibirán un bono pensional de 230.000 pesos. De esta manera, Prosperidad Social se prepara para la implementación del pilar solidario de la reforma pensional que crea la renta básica solidaria de 230.000 pesos a partir de este año. Cualquiera que sea el futuro de la reforma pensional, desde ya el gobierno del presidente Gustavo Petro le cumple a los abuelos y las abuelas. Tremenda cachetada para la extrema derecha en Colombia. Y miren cómo cae Álvaro Uribe Vélez, y en este caso los magistrados que vienen haciendo de las suyas. Así lo da a entender Cuestión Pública. ¿Qué es lo que pasa? María Claudia Merchán, hermana del magistrado ponente de la absolución de Álvaro Uribe, fue recusada en el 2015, por presuntamente dilatar una investigación contra Francisco Santos relacionada con posibles alianzas con grupos paras. Además, cuando se desempeñaba como juez en Bogotá en el año 2008, absolvió a un ex senador que era señalado por vínculos con paras, decisión que posteriormente fue revocada por la Corte Suprema de Justicia. Y miren este videíto donde caen completicos estos magistrados, que se puede configurar nuevamente en un escándalo de corrupción como lo fue en su momento el cartel de la toga. Podemos hablar fácilmente del cartel de la toga 2.0. Pero ¿cómo así que María Claudia Merchán, hermana del magistrado que absolvió a Álvaro Uribe, habría dilatado el caso contra Francisco Santos por alianza con paracos y como juez absolvió en 2008 a un parapolítico? Quede mínimo como un múltiplo. El 16 de febrero de 2015, la Comisión Colombiana de Juristas recusó a la entonces fiscal María Claudia Merchán, quien llevaba un proceso contra el ex vicepresidente de Álvaro Uribe, Francisco Santos. Hasta esa fecha, según la comisión, la funcionaria judicial tenía una tardanza de más de un año en impulsar la investigación contra Pachito por sus posibles alianzas con los paramilitares para que estos operaran en Bogotá. De acuerdo con estos abogados, a pesar de la importancia de la investigación con Santos, los avances eran nulos. María Claudia Merchán, siendo jueza de Bogotá, absolvió en 2008 al ex senador Jairo Merlano, investigado por nexos con los paras. El Espectador informó el 30 de junio de 2008 que
que en su fallo, la jueza Merchán dijo que la Fiscalía elaboró un proceso basado en conjeturas y suposiciones. El portal Verdad Abierta informó en 2011 que la Corte Suprema retomó el caso, revocó la decisión de la jueza Merchán y en ese año condenó al excongresista Jairo Merlano a 8 años de prisión por aliarse con grupos ilegales. En esa decisión, la Corte le compulsó copias a la Fiscalía para que investigara la conducta de María Claudia Merchán. Es posible que dicha funcionaria no hubiera resuelto la problemática fáctica de forma justa, puntualizó el alto tribunal. Según la periodista Cecilia Orozco, Manuel Antonio Merchán, poniente de la absolución de Álvaro Uribe, no solo es concuñado del ex magistrado del Tribunal de Villavicencio, Alcibiades Vargas, ya condenado por corrupción, es cuñado de un procesado judicial, según Orozco, el ex magistrado del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Carlos Alberto Vargas Bautista, hermano de Alcibiades. Carlos Vargas se casó con María Claudia Merchán, hermana del absolvedor. Continuará. Tremendo la realidad que vemos en el territorio. Nuestro amigo Juan Poe lo dejaba claro. La hermana del magistrado Manuel Merchán Gutiérrez, que absolvió a Álvaro Uribe Vélez, fue designada por el condenado Luis Gustavo Moreno, ex fiscal anticorrupción, como fiscal coordinadora para investigar delitos de corrupción y cooptación del Estado. Más pistas que llevan al cartel de la toga. Más pistas que llevan al cartel de la toga. Y recordemos en su momento, cuando el mismo Juan Poe daba a conocer los vínculos de Merchán, sus familiares con narcos. Y aquí queda en evidencia el organigrama criminal que en su momento se daba a conocer. Miren, él decía, atención, el magistrado Manuel Merchán Gutiérrez, que absolvió a Uribe, es concuñado del magistrado Alcibiades Vargas Bautista, condenado por recibir sobornos del narco. Merchán le declaró unas pruebas ilegales a su proceso. Sus hermanos han estado en la fiscalía. Y miren el organigrama que el investigador y amigo Juan Poe daba a conocer. Manuel Merchán, magistrado. Su hermano Luis F. Merchán Gutiérrez, fiscal ante juez de dirección. Su hermana, María Claudia Merchán Gutiérrez. Miren esta, exfiscal delegada a la Corte Suprema de Justicia. Y es la que vemos anteriormente cómo le salvaba la patria a los paras, nexos con paras, al mismísimo Francisco Santos y a miembros de la extrema derecha en nuestro territorio. Y era cuñado de Carlos Alberto Vargas Bautista, que por ende resultaba siendo concuñado de Alcibiades Vargas Bautista, el magistrado del Meta. María Claudia Merchán Gutiérrez es la esposa de Carlos Alberto Vargas, que él mismo es el hermano de Alcibiades Vargas Bautista. Una red narco completica es la que terminó salvándole la patria a Álvaro Uribe Vélez. ¿Cómo la ven? ¿Ustedes qué creen acerca de todo esto, colombianos y colombianas? Ahí está la red, ahí están las pruebas que terminan por confirmar la corrupción tan berraca, miren esto, que hay en nuestro territorio. Qué vaina tan jodida, qué vaina tan jodida. Pues obviamente que salía este señor, el magistrado Merchán, a decir en la prensa y defiende su independencia luego de las críticas por el supuesto, dicen ellos, por el supuesto conflicto de interés del caso judicial que llevaba él en favor de Álvaro Uribe Vélez, que se termina de orquestando a lo que pide Uribe, confirmando su intención de volver en este caso al Senado por el Centro Democrático. Se orquestó el plan, ejecutaron la estrategia y todo le salió como lo querían. Y ahí está. La evidencia es clara, es contundente, de cómo, en pocas palabras, un organigrama narco, señores, le salva la patria a Álvaro Uribe Vélez. Ahí está claritico, lo terminan de hundir.
Esto obviamente que no lo vamos a ver en la prensa del establecimiento, porque los intereses politiqueros de Uribe Vélez no los puede conocer en el país. Y Uribe Vélez realizaba su espectáculo en redes sociales, compartía un video, miren este video, en su red social de X. Muchos colombianos me preguntan, bueno, pero usted hace parte del pasado, ¿por qué está en esto? La verdad es que yo quiero mucho la patria. Quiere mucho la patria. He trabajado por ella. Ah, sí. Algo mejoró, también hubo problemas. Pero uno siempre quiere que los hijos y los nietos sean mejores de lo que uno ha sido. Y también uno tiene derecho a pensar y a querer que la patria de hoy sea mejor que la de ayer y que la de mañana sea mucho mejor que la de hoy. Qué vergüenza, qué vergüenza. El plan quedó claro. Los magistrados hicieron de las suyas para salvar al centro democrático, ya que ellos no tienen solución, no tienen solución. Desde la tierra del trueno, desde el Catatumbo, haciendo resistencia, construyendo paz y buscando reconciliación, soy libremente aquí. Las cosas como son. Nos vemos en un próximo capítulo. No olviden, dejen su like, dejen su comentario y ayuden a compartir esta información para que toda Colombia siga conociendo la verdad. Hasta pronto.